Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Asesoría Educativa, mi nombre es Eduardo Morales y el día de hoy vamos a resolver un circuito de resistencias mixto. Vale, aquí está el problema, dice, dado el circuito de la siguiente figura, calcule todas las magnitudes eléctricas del mismo. Con magnitudes eléctricas nos referimos a intensidad, voltaje, potencia, y ya que la resistencia pues, es un dato que nos están dando. Vale, antes de empezar vamos a recordar algunas características de los diferentes tipos de circuitos de resistencias. Entonces, cuando tenemos resistencias conectadas en serie, nuestra intensidad va a ser constante a lo largo de todo el circuito, y los voltajes va a ser la suma de los voltajes de cada uno de estos elementos. Para las resistencias va a ser igual, la resistencia total o equivalente va a ser igual a la suma de las diferentes resistencias que haya en cada elemento. Y para las resistencias conectadas en paralelo, lo que va a permanecer constante va a ser el volumen, el voltaje, disculpen, y la intensidad va a ser igual a la suma de las intensidades de cada uno de estos elementos. Y en cuanto a la resistencia sí va a variar un poco, ya que va a ser la inversa de la suma de las inversas que tengan del valor de las resistencias que tengan cada elemento. También vamos a ocupar la ley de Ohm en su forma más sencilla, y de aquí vamos a despejar el voltaje cuando lo vayamos necesitando. Y por ahí la potencia pues también está muy fácil, que nada más es voltaje por intensidad. Entonces, bueno, empezando aquí marco estos dos de nuestro circuito, estas dos partes, ya porque de cada uno nos va a dar una resistencia que tendremos que sumar. Entonces hay que sacar la resistencia equivalente de esta parte y también la de esta parte. Esto, como podemos ver, pues está muy sencillo porque solo son dos resistencias conectadas en paralelo. Entonces hay que aplicar la fórmula de la inversa de la suma de las inversas y pues ya no pasa nada más, ¿no? Pero aquí es un poco más complejo, ¿vale? Como lo podemos ver, entonces lo primero que tenemos que hacer va a ser resolver estas dos, y como podemos verlas están en serie. Entonces simplemente va a ser sumar la resistencia 3 más la resistencia 4. ¿Vale? Aquí están los cálculos. Entonces la resistencia 1, 2, como les dije, es la inversa de la suma de las inversas. Aquí están los datos sustituidos y nos da un total de 4 ohms. Y para la resistencia 3, 4, simplemente sumar la resistencia 3 más la 4, 20 más 4, 24 ohms. Ahí está. Entonces nuestro circuito ahora nos va a quedar algo así. ¿Vale? Como les dije, aquí está esta ya resuelta. Y ahora tenemos que resolver estas tres. Y como podemos ver, pues también ya queda mucho más fácil, ya que nada más son tres conectadas en paralelo. Entonces, aplicando la misma fórmula, la inversa de la suma de las inversas, aquí está, y la sustitución nos da un total de 3 ohms. Nuestro circuito ahora va a quedar algo así. Como podemos ver, es un circuito ya bastante fácil, que simplemente está conectado en serie y hay que sumar cada uno de los valores de eso. Entonces, resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 1, 2 más la resistencia de 3 a 6, que va a ser 4 más 3, 7 ohms, para tener un circuito ya de la manera más simple, de esta forma, ¿vale? Hasta aquí todavía no hemos calculado ninguna intensidad, ninguna magnitud de las que nos piden, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es, yo recomiendo organizarlas en una tabla así parecida, donde vamos a tener el número de la resistencia o el nombre, en este caso pues como es como yo las trabajé con numeración, pues ahí está, ¿no? Y la resistencia que nos dan, que ya es un dato conocido, y la intensidad, voltaje y potencia, que son las magnitudes que nos están preguntando en este caso, ¿vale? Ahora, bueno, tenemos este circuito. De aquí vamos a tener que calcular con la ley de Ohm la intensidad, que es algo así, ¿vale? Entonces, voltaje sobre resistencia, tenemos 21 volts sobre 7 amperes, sobre 7 ohms, perdón, nos dan 3 amperes, aquí está, ¿no? Y también aquí tenemos este dato de la potencia, vamos a guardarlo por ahí un ratillo, porque vamos a ocuparlo hasta el final, ¿vale? Va a ser simplemente el voltaje por la intensidad, 21 volts por 3 amperes, nos dan 63 watts. Ahora, de aquí vamos a recordar, o vamos a partir nosotros hicimos desde el circuito inicial hasta este pequeño. Ahora vamos a hacerlo al revés, vamos a desglosarlo desde este pequeño hasta el inicial para poder ir obteniendo los valores que nos están preguntando. Entonces, como podemos recordar de aquí, de esta resistencia, antes vienen dos resistencias que estaban conectadas en serie. Entonces es algo como esto, ¿vale? Recordando las características de un circuito en serie, tenemos que la intensidad total del circuito va a ser constante a lo largo de cada uno de estos elementos. Entonces la intensidad que hay en 1, 2 y en el 3 a 6 va a ser igual a los 3 amperes. Ahora, despejando de nuestra ley de Ohm, el voltaje va a ser intensidad por resistencia. Ya tenemos la intensidad, que es igual en cada uno de estos elementos, multiplicándolo por su respectiva resistencia, 4 por 3, aquí tenemos, en este elemento va a haber 12 voltios, y
En el de 3 a 6 va a ser igual a intensidad de 3 por la resistencia 3 por 3, 9 volts. Entonces, recordando la otra característica de los circuitos en serie, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes de cada uno de estos elementos. Entonces, si en este hay 12 voltios y en este de acá hay 9 voltios, 12 más 9 son 21 volts, que son nuestros 21 volts totales que nos da el problema. Ahora, que prosigue, si recordamos de esta parte, sale de una suma de 3 resistencias que estaban en paralelo. Entonces regresamos a esta parte. Entonces, al estar en paralelo, nosotros recordamos que en esta resistencia habíamos dicho que teníamos 9 volts. Entonces, si están en paralelo, cada una de estas tiene 9 volts. Entonces aquí está, ¿no? El voltaje de 3 a 6 es constante, igual al voltaje 6, igual al voltaje 5, igual al voltaje de 3 a 4, igual pues a 9, ¿no? Se mantiene constante. Entonces ya por ahí tenemos estos dos datos importantes, que son 9 volts para la resistencia 6 y para la resistencia 5. Ahora, para el caso de las intensidades en cada uno de estos, vamos a aplicar la ley de Ohm nuevamente, una intensidad que es igual a voltaje que ya tenemos entre la resistencia, que es el dato que nos dan originalmente. Entonces 9 entre 6 nos da 3 medios, aproximadamente bueno, igual a 1.5 amperes. Y en el de la resistencia 5, voltaje 5, que es igual a 9 volts porque es constante, entre la resistencia nos da 1.125 amperes. Y nos queda esta última parte, esta última resistencia, de la misma forma con la ley de Ohm, voltaje entre resistencia, 9 entre 24 y 0.375. Ahora, recordando la otra característica de los circuitos en paralelo, nos dice que la suma de las intensidades de cada uno de los elementos va a ser igual a la intensidad total. Entonces hay que recordar que en esta parte y en toda esta había una intensidad de 3 amperes. Entonces las intensidades nos deben de dar 3 amperes. Una intensidad 1 más intensidad 5 más intensidad 6 más la intensidad de 3, 4. Sumadas nos dan los 3 amperes, que es la intensidad que había en cada uno de los elementos. Entonces, hasta esta parte vamos bien. Ahora, la resistencia 3, 4 se desglosa de otras dos que estaban en serie. Entonces, nos queda algo así ahora. ¿Vale? Habíamos dicho que tenía una intensidad de 0.375. Entonces, como están conectadas en serie, la intensidad viene siendo 0.375 en cada uno de estos elementos. Aquí está, ¿no? Intensidad 3, 4, igual a la 3, igual a la 4, que permanece constante. Entonces ahora lo que tenemos que calcular es el voltaje, que aquí está con la ley de Ohm, ¿no? Voltaje, intensidad 3 por resistencia 3. Aquí está, esta intensidad que permanece constante, por la resistencia 3, que es de 20 ohms, nos da 7.5 volts. Y el voltaje 4 es la intensidad que permanece constante, por la resistencia 4, que es de 4 ohms, nos da 1.5 volts. Y recordando las características de los circuitos en serie, tenemos que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes. Entonces, como estaban en paralelo, en cada una de estas habíamos dicho que hay 9 volts. Entonces la suma nos debe de dar estos 9 volts. Aquí está sustituyendo voltaje 3, 7.5 más voltaje 4 de 1.5 nos dan los 9 volts que debería de haber aquí. Entonces lo único que nos falta es esta última resistencia, que también recordemos que eran dos resistencias que estaban conectadas en paralelo. Entonces ya tenemos que la intensidad en esta parte es de 3 amperes y un voltaje de 12. ¿Vale? Entonces, al estar en paralelo, el voltaje se mantiene constante. Aquí están los 12 volts en cada una de estas resistencias. Y simplemente con la ley de Ohm hay que volver a calcular estas intensidades. Voltaje 12 entre la resistencia 1, 12. En esta parte va a haber 1 ampere. Y la intensidad 2 va a ser voltaje 2. Es el mismo 12 entre los 6 ohms que hay de resistencia. Y vamos a tener 2 amperes. Recordando que la intensidad que había en esta parte es de 3 amperes. La suma nos debe de dar esos mismos 3 amperes. Intensidad 1 es igual, intensidad total, perdón, es igual a intensidad 1 más intensidad 2. Entonces 1 más 2 nos dan los 3 amperes. Entonces aquí vamos bien y podemos casi completar nuestra tabla. Quedaría de esta forma. Lo único que nos falta es la potencia. Aquí esto ya es como ustedes lo vayan haciendo, porque muchos conforme van calculando. Por ejemplo, aquí voltaje ya tenemos 1, voltaje 1, intensidad 1, calculan aquí a la vez la potencia. Yo lo dejo hasta el final. ¿Por qué? Porque pues, como deberíamos recordar, la potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Entonces simplemente es multiplicar este 1 por este 12, 2 por 12, 24, así respectivamente. Entonces a mí se me hace mucho más fácil llegar hasta
ese punto. Los datos correspondientes pues están aquí en esta parte, 2 por 1, 12, 2 por 2, 24, etcétera, etcétera. Entonces teniendo aquí cada uno de estas potencias. ¿Vale? Ahora, por ahí habíamos dicho al principio que recordáramos que la potencia total era de 63 watts. ¿Por qué lo recordáramos? Porque tenemos que también nuestra potencia total va a ser igual a la suma de cada una de estas potencias. Potencia 1 más potencia hasta la 6, en este caso nuestros 6 elementos. Entonces sustituyendo, aquí está potencia 12, 24, 2.825, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que nos dan nuestros 63 watts, que es el mismo dato que habíamos obtenido a la hora de hacer la potencia total cuando tenemos nuestro circuito más simple. Entonces pues, es también una forma de corroborar que estamos bien. ¿Vale? Entonces ya podemos completar nuestra tabla y ahí están todas las magnitudes eléctricas de este circuito mixto. ¿Vale? Y ojalá que les haya gustado. Síganos en nuestra página Asesoría Educativa. Es un gusto.